ministra de Economía, la señora María Antonieta, muy molesta, diciendo que su despacho no tenía nada que ver con el tema de la CIADI y que no había tenido que conversar con representantes de Odebrecht, porque ellos no tienen nada que ver con el asunto del gasoducto sur. Existe una entidad en el Estado peruano que se llama el SICRESI, que es justamente una oficina, de la cual les vamos a explicar ahora, que se encarga de resolver y llevar adelante todas las controversias del Estado en materia de contratos y cuando hay que llegar a tribunales internacionales. No solo existe eso, sino que además existe una legislación que obliga al Estado peruano a sentarse, a conversar con el que está en conflicto por lo menos durante 6 meses. A eso se le llama trato directo. Si el trato directo no llega a buen puerto, entonces la empresa o la parte afectada está libre o tiene la disposición o puede irse recién a un tribunal internacional. Cuando Graña Montero presenta su demanda ante CIADI, está ahí en los medios de comunicación, ya había pasado por sus 6 meses de trato directo. Cuando la empresa española, que también forma parte del consorcio, presenta su demanda ante CIADI, ya habían pasado los 6 meses de trato directo. La señora ministra ha dicho, nosotros no hemos tenido nada que ver con Odebrecht y Odebrecht se ha saltado este proceso. Bueno, le recordamos a la ministra que el SICRESI está dentro del MEF, que quien preside el SICRESI es un representante del MEF y que, por lo tanto, cualquier cosa que pase con un arbitraje internacional, por lo menos ocurre debajo del paraguas del MEF. Pero nosotros no somos los que sabemos son los especialistas y hemos invitado a Carlos José Valderrama, expresidente del SICRESI, que nos va a ayudar a entender este proceso para saber, ojo, nadie está hablando que se hayan hecho cosas fraudulentas, pero se pueden haber hecho las cosas mal. Y por último, que nos expliquen claramente, no si vamos a ganar o no vamos a ganar, por qué hemos llegado hasta ahí. Carlos José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Hola Patricia, ¿cómo estás? Complicado porque hay un aspecto muy técnico que los peruanos no necesariamente logramos entender. Lo primero que tendríamos que aclarar, tú has sido presidente del SICRESI y has salido del SICRESI antes de que empezara todo este lío. Sí. Se rompe el contrato con Odebrecht por el caso de Gasoducto Sur, que no tiene en ese momento nada que ver con casos de corrupción con el Perú. Entiendo que no. Es porque Odebrecht no tenía la plata para continuar. Por un problema contractual, exactamente. Sí. Y en ese caso el Estado peruano puede decir, ¿sabes qué? Te quito el proyecto. Puede hacerlo, entiendo, según los términos del contrato. La decisión de PPK. ¿Qué pasa? Porque he estado leyendo la legislación y he estado leyendo el contrato de concesión del Gasoducto Sur y tengo entendido que hay 3 años de plazo para que se vuelva a concesionar el negocio, ¿no? Y el nuevo concesionario se las arregla con el anterior y que además se tiene que pasar antes de ir a cualquier tribunal internacional por un periodo de negociación directa. Sí. ¿Puede haberse saltado Odebrecht estos pasos? Saltado no, porque si se lo salta, el tribunal arbitral va a determinar que no tiene competencia porque las partes no han cumplido con negociar. Entre ellas. Así es. O sea, el plazo pactado. Para poner un ejemplo similar, cuando uno se va a divorciar tiene que pasar por una conciliación extrajudicial, ¿no es cierto? Si no lo consigue puede ir a Poder Judicial, pero si vas a Poder Judicial de frente te van a decir vaya usted primero. Conciliación primero. Entonces, el trato directo se tiene que haber dado. Claro. Entonces eso quiere decir que se tuvo que conversar con Odebrecht. Yo me imagino que sí. Cuando yo estaba en la comisión era una actividad fundamental. Teníamos un mecanismo. Carlos José, explícanos qué es el SICRESI y por qué se crea. Tengo entendido que antes estaba en el Ministerio de Justicia y que después pasó al MEF, ¿no es cierto? No, en realidad siempre fue del MEF. ¿Qué ocurre? En los últimos 20 o 30 años han aparecido, los estados han comenzado a suscribir una serie de tratados de protección de inversiones. Los estados han comenzado a ofrecerles a los inversionistas privados que vienen a invertir en sus países la posibilidad de que estos puedan demandarlos internacionalmente. Que es una manera de atraer inversión, es además. Es una manera bastante atractiva, en realidad. Porque es una manera de decirte no te voy a jugar sucio. Así es. ¿No? Si tú tienes un problema conmigo, nos vamos a un tribunal internacional, lo pacto en un tratado, entonces esta decisión o este ofrecimiento lo estoy haciendo en el nivel a nivel de derecho internacional, como sujeto de derecho. Entonces, una vez que sale el laudo en contra del Estado, si el Estado lo incumple, se convierte en un título de responsabilidad internacional para el Estado. Entonces, es un foro bien serio para el Estado. Y por ahí tiene que pasar todo el que quiera querellar al Estado fuera.
En materia de inversiones, sí, por supuesto. Sí. Además, tengo entendido que los niveles de negociación varían según el monto, ¿no es cierto?, de la obra, ¿sí? O del el monto en discusión. Depende del contrato o del tratado, ¿no? Los tratados habitualmente pactan 6 meses, los contratos pactan 30 días, 90 días, a veces 6 meses. En el contrato de concesión del gasoducto sur está en la cláusula 18, está clarísimo que en caso hubiera alguna controversia, tienen que ir a una negociación directa con el Estado peruano no menor de 6 meses. Ahora, eso por ejemplo, 6 meses. Ahora, ¿qué ocurre? En los 60 para responder a esta tendencia que iba a comenzar en ese momento, el Banco Mundial crea dentro de su sistema un centro de arbitraje, un centro que es el CIADI, que no es un tribunal como mucha gente dice o una corte como mucha gente dice, es un centro que presta servicios de secretaría técnica. De acuerdo. ¿Ya? Okay. Te ponen al secretario técnico, te ponen la sala, los traductores, hasta el café, te ponen todo y las partes designan a sus árbitros independientemente. Es como el arbitraje que se hace acá, pero fuera. Así es. Ya, así de acuerdo. O sea, con lo cual es un centro de arbitraje. Es un centro de arbitraje que ofrece mucho más equidad en la medida en que no depende de un país determinado. Así es, y tiene un reglamento bastante bueno. Bastante bueno. Sí. Y el Perú, tengo entendido, que gracias al CICRESI, que hace bien su labor y que contrata abogados muy competentes, sí. Y que además en estas negociaciones de trato directo van armando su estrategia porque ya saben a qué se va a enfrentar. Así es. Que gana 6 meses para hacerlo. Tiene 6 meses para hacerlo. Así es. Cuando la ministra dice, ojo, en el comunicado que ha sacado Odebrecht el día de hoy, dicen que ellos están dispuestos a retirar su demanda ante CIADI, que ellos están dispuestos a salir de CIADI. Okay. Si es que se amplía el periodo que tenía el Estado peruano de 3 años para relicitar la obra, ¿no? Y que para que eso se amplíe, o sea, que ellos entraron en negociaciones con las autoridades, así dicen, las autoridades, y que para ampliar ese plazo y que el plazo no se amplió. Cuando dicen entrar en conversaciones con las autoridades para que se amplíe un plazo de esa naturaleza, ¿con quién hablaron? Si se están refiriendo al plazo que establece el contrato para sí, es el plazo del contrato. Con quien suscribieron el contrato, sí, lo suscribieron con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Energía y Minas. Con el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Entonces, cuando la ministra dice el MEF no tiene nada que ver, no está... En esa materia yo entendería que no. Yo entendería que Odebrecht habría conversado con el MINEM y si llegaran a un acuerdo, pues simplemente se lo notifican, le mandan una nota al MEF, ¿no? ¿Es posible, Carlos José, que el Estado peruano, no estamos hablando de Fiscalía porque Fiscalía es, o sea, sí, Poder Judicial es Poder Judicial, Ministerio Público? Sí. Cuesta entender o pensar que no conversan, pero no importa. O sea, hablando estrictamente legalmente, el Ministerio Público es otro ámbito. Sí. ¿Es posible que estén sorprendidos los ministros de Economía, los ministros de Energía y Minas, el Premier, por la demanda ante CIADI? No lo sé. Esa es una pregunta que se viene dando mucho esta semana. A mí me da la impresión que el Ministerio Público firma un convenio con la empresa, este convenio de este acuerdo de colaboración eficaz, y luego del acuerdo que tuvo una fecha determinada, luego este acuerdo comenzaron a aparecer indicios de corrupción en otros proyectos que no eran los incluidos. Me da la impresión que el Poder Ejecutivo entendió que ya Odebrecht no tendría asidero para demandar al Estado peruano, puesto que los proyectos incluidos en su notificación inicial, que tiene creo que 2 años, 3 años, 2 años, esos proyectos también tendrían indicios de corrupción. De acuerdo, pero no están incluidos a la fecha de hoy no están incluidos en el acuerdo. Entonces, de acuerdo, pero ahí hay 2 cosas que me gustaría preguntarte. Repito, todo esto no para nuestros televidentes. Estamos en el plano de la especulación porque no tenemos información clara de qué pasó en esta especie de agujero negro, ¿no es cierto?, en el momento en que se para el contrato y al momento que llegamos a la CIADI. Hay como una especie de agujero negro, ¿no? Pero sí te pregunto lo siguiente. Las otras 2 empresas que son, corrígeme si me equivoco, EGASA, me parece es una, y la otra con seguridad, Graña y Montero, habían ido a CIADI. Sí. Entonces,
Y Graña y Montero metidas el copete igual en el tema de corrupción. Y Fiscalía le pide expresamente, te doy colaboración eficaz, pero te me sales de ese ahí. ¿Por qué Odebrecht no lo iba a hacer? O sea, no parece que te vayan a agarrar muy desprevenido con eso, ¿no? Claro. Sí, ojo, un paréntesis. Sí, por favor. Odebrecht no demanda conforme a su cláusula arbitral del contrato. Odebrecht, porque no puede hacerlo, Odebrecht demanda, entiendo, por el tratado. De acuerdo, porque Brasil no está comprendido en el ámbito de acción de bueno, pero en CIADI, todo caso, parece, ¿no? entiendo que la empresa de Odebrecht que firma el contrato es de Luxemburgo, y por eso es que lo que pasa es que yo creo que esta firma, Odebrecht Latinvest, ¿no? Domiciliada en Luxemburgo, quiere incluir más pretensiones extracontractuales, ¿no? De acuerdo. Por eso Al no hacerlo vía contractual, sino vía el tratado, ¿qué armas tiene Odebrecht en CIADI para poder enfrentar esta... ¿a qué se está cogiendo? ¿Qué cosa está invocando, por decirlo de alguna manera? Probablemente esté invocando un estándar de protección muy usado en estos arbitrajes, en estas disputas internacionales, que es la obligación del Estado a otorgar trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros. Eso es, en términos coloquiales, un cajón desastre. Es cualquier cosa. Cualquier cosa. Si no eres muy justo conmigo, si no has sido muy claro, no sé... si te has comportado así con A y de una manera, así conmigo, ¿no? Exijo el mismo trato. Puede estar reclamando discriminación, el Estado puede haberle dado un tratamiento distinto a alguien en situación similar, no lo sé, probablemente Enagas o Graña Montero. Puede alegar expropiación. Hay una serie de expropiación, porque lo que se reclama son los activos, o sea, los tubos que han dejado ahí tirados, eso es lo que quieren, el valor de eso es lo que quieren que se le devuelva. Hay una serie El hecho de que el Estado peruano en 3 años no haya relicitado la obra, ¿lo coloca en una posición de debilidad en una controversia como esta? Si el Estado al momento de resolver el contrato hubiera expresado en su carta de resolución cierto apuro en desarrollar el proyecto ante el hecho de que la empresa no lo estaba desarrollando y han pasado 3 años y no ha desarrollado el proyecto... Ya. O sea, si tu excusa es, ¿sabes qué? Te vas porque lo necesito rápido y no hago nada. Estoy haciendo, posibilidades de ganar en CIADI. Y yo tengo fe. Ya, pero ojo, es un tema de fe, ¿no? No es como, no le estamos apostando al caballo que corre más rápido. Claro. O sea, ¿podemos también tener un revés? Sí, siempre. Mira, yo te voy a decir una cosa que me ha llamado mucho la atención en esos últimos días y que a mí me gustaría referirme a los funcionarios públicos en general, que es muy peligroso lo que están haciendo porque hemos entrado en el ámbito de un arbitraje internacional de inversiones, estamos atendiendo a un foro en el ámbito del derecho internacional público. El Estado está actuando como sujeto de derecho internacional, igual a sus pares, los otros Estados. Y en ese ámbito no hay norma positiva, no hay una constitución, no hay un código civil. Entonces lo que vincula a este sujeto Estado son sus declaraciones. Las declaraciones de sus representantes. Entonces, ¿qué ha pasado? Odebrecht ha enviado una carta a la Fiscalía diciendo que no tuvo más opción que iniciar el arbitraje, ¿no? Y la Fiscalía le contesta una carta larga diciéndole, mira, ahora que has presentado una demanda voy a tener que ver si es que te incluyo como imputado. Voy a ver si ahora te acuso, te mando a la cárcel. Me imagino que pésimo en términos de lo que tú vas a debatir en un tribunal internacional. Pésimo, porque además esto sumado a que los procuradores ayer me parece, o hoy día aparecieron en televisión diciendo que Odebrecht ya no iba a ser contratado, iba a tener que salir del país.
y la otra procuradora dijo que iba a ser embargado. Podemos decir que, aunque nos parezca horrendo, Odebrecht está haciendo uso de un derecho que le corresponde por haber firmado un contrato con el Estado peruano. Está yendo al arbitraje, está discutiendo sus derechos patrimoniales. Y por lo tanto amenazarlo con te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. ¿Sabes qué pasa? Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con la imagen del Perú frente a los tribunales. Perú, parte del éxito de Perú frente a estos tribunales es su buena imagen. Si tú miras en términos generales, la normativa en el Perú sobre protección y promoción de inversiones es bastante generosa, es bastante abierta, bastante buena, pero tiene una muy buena cara. La ley de arbitraje es muy liberal, en fin, hay una serie de elementos que cuando son mostrados a un tribunal arbitral, el tribunal mira con muy buena cara al Perú. De acuerdo, no es un país abusivo. El Perú no es un, así es. No es un país abusivo. Esto sumado a que el SICRESI sí acostumbra controlar este tipo de declaraciones, tratar de evitarlas. Entonces lo que nos podríamos, yo sé, Carlos José, que te cuesta, tenemos que ir terminando, que te va a costar, te cuesta emitir juicios de valor y me parece bien, eres un técnico, pero claramente no hay una estrategia. No hay una estrategia conjunta frente a un tema que sí son cuerdas separadas, como dice Vela, pero que uno afecta al otro y el otro afecta a uno. Sí, yo te digo la verdad, esto lo mencioné hace un par de días, yo trataría de mantener las cuerdas separadas. Sí, y tratar de no incluir la corrupción en el arbitraje, tratar de no manchar el arbitraje. Interesante. Y bueno, lo que no se hizo para no llegar hasta, ya que no hicimos lo que debíamos para no llegar hasta hacia ahí, por lo menos ya que llegamos, hagámoslo lo mejor posible. Sí, ¿no? por supuesto. Muy bien, Carlos José, ha sido muy revelador tenerte acá. A ver, y por si acaso, ministra, discúlpenos, explíquenos bien qué hizo SICRESI en este caso, si hizo algo, no hizo algo, pero cuando usted dice que es una comisión creada especialmente por ley, es una comisión creada por ley que depende del MEF, cuyo titular viene del MEF, ¿no? Así que en eso no estamos equivocados. Y necesitamos transparencia para saber por qué llegamos hasta donde hemos llegado con Odebrecht. Muchísimas gracias. Volvemos para hablar de cine, porque hoy es viernes y yo me he quedado sin ir al cine por venir a reemplazar a Jaime Chincha. Así que le dije a Catalina, bueno, yo voy a reemplazar a Jaime Chincha, pero voy a hablar de cine. Así que ya volvemos en breve con Ricardo Bedoya.